Arrancó el 2024 y tuvimos suba de carne al pie, baja de carne al pie. ¿Qué panorama tenemos? La gente se pregunta y yo le pregunto a Víctor Tonelli, que es un analista de mercado de primer nivel, para que nos comente un poquito dónde estamos parados y qué rumbo va a tener el 2024. Víctor, ¿cómo te va? Feliz año. Es un gusto estar charlando con vos nuevamente. Muchas gracias, Horacio. Igualmente, y lo mismo para vos y tu familia. Mira, gracias. Lo que hemos estado viendo durante el mes de diciembre fue, digamos, casi te diría, preanunciado. Se veía que iba a haber ajustes de las paridades de precios en distintos ámbitos, y lo que ocurrió con el mercado agroganadero de Cañuelas marcó, digamos, una suba muy violenta que llegó a tocar más del 65% en apenas 2 semanas, iniciado diciembre, y luego, digamos, una vez aclaradas las medidas y viendo efectivamente que la oferta volvió otra vez por sus cauces, el mercado retrocedió y ajustó a lo que parece ser un ajuste razonable, que es alrededor de un 30% del valor sobre lo que estaba en el mes de noviembre, casi te diría par y paso o parecido a la inflación que seguramente conoceremos a fin de esta semana. Eso para marcar un poco lo que ocurrió. De cara hacia adelante te diría, hay oferta suficiente como para mantener un nivel de relación entre oferta y demanda, con una demanda que claramente está alicaída, porque todo subió de una manera importante, con este shock que se esperaba que ocurriera, pero finalmente ocurrió, de modo tal que te diría, probablemente en los próximos 2 meses no veamos grandes saltos en el valor de la hacienda, porque claramente la demanda y el consumidor, que es el principal destino al que va ese ganado, o la carne, no está en condiciones de soportar. Ahora, a partir del mes de, no lo sé, marzo o durante marzo, y probablemente abril, vamos a ver una caída más importante de la oferta. Probablemente veamos una exportación más tonificada, ahora ya liberada de todo tipo de restricción, y con un dólar neto, 80% oficial, 20% contado por liquidación, mucho más competitivo de lo que estaba hasta en los últimos 4 años. Así que vamos a estar viviendo un momento más crítico en términos de lo que es el consumidor, más positivo en términos del valor del ganado, que se va a dar por una oferta bastante más escasa, que sí ya vamos a ver probablemente una caída que a lo largo del 2024 puede llegar a ser entre el 7, 8 o hasta el 10% de la oferta de ganado y de carne disponible, una exportación mucho más tonificada, digamos, por esta liberación de restricciones y con un dólar mucho más parecido al billete real. De modo tal que aun cuando el consumidor se encuentre, digamos, con su bolsillo cada vez más finito, de toda manera la caída de la oferta va a ser suficientemente importante para que los precios, sí a partir de marzo o abril, en los precios me refiero del ganado gordo, comiencen a subir. Lo mismo estoy viendo para la invernada, y seguramente en términos generales va a ser un buen año para la ganadería. Correcto. Todo esto es la parte económica, pero para que esto se dé, tiene que estar acompañado por el tema del tiempo, ¿no es cierto?, el clima. Porque si hay algunos problemas en el clima, vos sabés que esta menor oferta que vos mencionás no es por economía, sino porque hubo una seca muy grande y hubo liquidación de vientres. Sí, totalmente, Horacio. Yo hice un resumen asumiendo que partíamos del punto cero, digamos, a partir de ahora. Claramente la caída brutal que va a haber de la oferta, porque hablar de un 7, 8 o hasta un 10% de caída de la oferta es una cifra enorme. Pensá que si lo lleváramos a consumo por habitante, estamos hablando de 7 u 8 kilos por habitante por año, es un montonazo, que tiene que ver con los 3 años de seca y la liquidación brutal de Hacienda que hubo sobre todo en el año 2023, y la pérdida de terneros que no nacieron en el 2023 por efecto de una sequía brutal. Falta de olla. De modo tal que ahora, el 2024, lamentablemente, y más allá de las decisiones políticas y económicas,
está muy claro que la caída de la oferta tiene que ver con los efectos de esta brutal sequía, que en agricultura se vieron en el 2023 y en ganadería se van a ver en el 2024 y 2025. Víctor, liberación de exportaciones. La gente dice, ¿se va a exportar el asado? Yo pregunto, ¿tenemos dónde exportar asado? No, mira, tenemos. Lo que pasa es que hay que pensar siempre que hay, en la ganadería siempre hay dos tipos, por ser muy simple, hay mucho más, pero dos tipos de carne. La carne de calidad, que es la que se consume en la Argentina, y en determinados cortes se exportan, pero cortes de altísimo valor, como el lomo y los bifes y el Madrid. Y después todo lo que son los consumos populares, en donde en el asado, te diría, no hay mejor consumidor de demanda y mercado que la Argentina en el mundo. De modo tal que para la carne de calidad, el asado de novillo, novillito, vaquillona, ternero, ternera y vaca buena, se va a seguir consumiendo en la Argentina, aunque esté liberada su exportación. La ventaja de la liberación de exportaciones es que teníamos una categoría de vaca, esa vaca manufactura intermedia, que tenía prohibida la exportación y que para la Argentina era una calidad insuficiente. Y ahí sí teníamos un mercado chino que para esa categoría pagaba muy bien y perdimos una enorme oportunidad de haber colocado a muy buen valor 7 cortes, sobre todo 5 los del parrillero, que los compraba muy bien China y acá no estaban bien vistos. De modo tal que cuando la gente dice, y ahora se va a exportar el asado y no tendremos asado, no se asuste, el 85% del asado que se produce en la Argentina, o tal vez más, se va a seguir consumiendo en la Argentina porque paga mejor que en ningún otro lugar del mundo. Correcto. ¿Cómo ves mercados externos? Porque sabemos bien, todos piensan en la Hinton, en la 481, en el mercado chino, pero ahora tenemos que estar viendo también Canadá, Estados Unidos, Japón y Corea. Claro, el problema de Canadá y Estados Unidos es que tenemos una cuota muy restrictiva. Pensá que en Estados Unidos solo podemos ingresar 20.000 toneladas sin pagar arancel, y el kilo que sigue puesto en Estados Unidos cuesta 26,4%. Entonces, aun cuando Estados Unidos quiera comprar, el número de nuestra competitividad respecto a Oceanía, que ingresa 700.000 toneladas sin pagar arancel, es muy distinto. Japón y Corea todavía no los tenemos aprobados, salvo la planta de Fridevi en la Patagonia, que carece de ganado y volumen para poder ingresar. De modo tal que nosotros tenemos que pensar que para 2024 y 2025 es muy importante las acciones que haga el gobierno en apertura de mercados, como lo que vos mencionaste y otros más, y sobre todo en bajar aranceles o costos de importación cuando llegamos a destino. Estos son las grandes tareas que tiene el gobierno en comercio exterior. De parte de la Argentina, te diría, por el momento, nosotros tenemos que seguir profundizando en otros mercados que sí tenemos abiertos y que por una cuestión de restricciones de todo tipo y de incertidumbre que generó el gobierno anterior, no lo hicimos, como es sobre todo el sudeste asiático, y ahí hay países como Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia y otros, que son sumamente interesantes, a los que llega muy bien Brasil, y la Argentina no ha ido a profundizarlo. De nuevo, no es crítica, simplemente que con las restricciones y con los problemas de doble o triple de tipo de cambio, restricciones de todo tipo, los importadores no fueron. Así que tenemos un desafío muy lindo por delante, y creo, de nuevo, si efectivamente el gobierno puede llevar adelante los cambios que propuso, vamos a estar en un año muy interesante. Víctor, te agradezco tu amabilidad, ha sido un gusto charlar con vos, espero encontrarnos dentro de poco en algún campo para seguir charlando de estos temas. Bueno, un placer, como siempre, Horacio, y siempre lo tuyo firme en la brecha. Gracias, te mando un abrazo grande. Otro.